soy Jimmy Intriago y el día de hoy les traigo lo que es la forma deportiva dentro de la ciencia del entrenamiento. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, Jimmy Intriago, o dudas, preguntas, inquietudes o sugerencias, enviármelas a mi correo electrónico jientrenamientototal@hotmail.com para seguir informado y seguir recibiendo material sobre lo que son las ciencias del entrenamiento deportivo. Mabiet define que la forma deportiva es el estado de capacidad de rendimiento óptimo que el deportista alcanza en cada fase de su desarrollo, gracias a una formación adecuada. En conclusión, es el estado óptimo de rendimiento de un deportista, de un grupo de deportistas. Este es un concepto dado por el Dr. Mabiet, bastante antiguo, pero que es el concepto que más se asimila o que más claro está. Hay muchos autores, Bohm, Paulson, que dan hoy día de hoy criterios un poco más contemporáneos, pero en realidad son lo mismo, no hay cambio sustancial, porque al fin y al cabo lo que busca es el óptimo rendimiento, el mayor rendimiento posible dentro de una actividad deportiva o dentro de una disciplina deportiva. ¿Cómo nosotros podemos medir o podemos saber cuál es el óptimo resultado, cuál es el óptimo rendimiento? Simple. El óptimo rendimiento, ¿quién lo tiene? Lo tiene el campeón, lo tiene el que conquista, el primero. Ese será el óptimo resultado para nosotros podernos basar dentro de una competencia. Ahora también recordemos que hay dos tipos de resultados. Hay la parte formativa, donde el cumplimiento del objetivo será llevar a nuestro deportista a la fase de formación hacia el alto rendimiento. Y en la parte del alto rendimiento, en la parte competitiva, va a ser siempre los resultados deportivos. Dentro de estos aspectos o cuáles son los componentes de la forma deportiva, a los componentes de la forma deportiva nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los aspectos físico, médico, psicológico, técnico, táctico y teórico, que son los componentes netamente de la forma deportiva. Todo el conjunto de estos componentes en sí forman o dan el nombre a la forma deportiva, a la actitud que posea un deportista dentro de un determinado tiempo o dentro de un determinado periodo de formación. Acá también vamos nosotros a breves rasgos a conversar sobre lo que son las fases de la formación de la forma deportiva. Tenemos tres fases muy delimitadas, muy claras, las cuales son la fase de desarrollo, la fase de conservación y la fase de pérdida de la forma deportiva. Esas son las tres grandes fases que siempre mantiene la forma deportiva. Bueno, vamos a empezar a hablar de la primera fase, la fase de desarrollo. Esta fase se da una dinámica creciente en la capacidad de rendimiento. Mabiet distingue en esta fase dos etapas: la de creación y desarrollo de los presupuestos de la forma deportiva y de la edificación directa de la misma. ¿Qué significa esto? Que en esta fase de desarrollo nosotros tenemos que trabajar prácticamente todas lo que son capacidades condicionantes y en mínimos resultados las determinantes de la actividad deportiva, o netamente todas las caracterizaciones o todas las direcciones del entrenamiento deportivo que den una base sustancial para poder hacer una transferencia positiva hacia la siguiente fase de la forma deportiva. Entonces aquí es donde se crean las bases de desarrollo para tener una actitud competitiva o cumplir un objetivo formativo para con nuestros atletas. Acá tenemos también lo que es la fase de estabilización, que nos da un concepto muy simple, muy claro: momentos en que el deportista ha alcanzado su nivel óptimo de forma, bien en la temporada o a lo largo de su vida deportiva. Nosotros tenemos que tener bien claro que la forma deportiva tradicionalmente se le llama a un periodo de tiempo, pero normalmente
o un periodo de periodización, perdón. Pero nosotros tenemos que ver que la forma deportiva la tenemos que traspolar también a dependencia al modelo de periodización del entrenamiento deportivo que nosotros estemos aplicando a nuestro atleta o a nuestro grupo de atletas. Fundamentalmente, la estabilización es cuando nosotros ya alcanzamos o ya tenemos un rendimiento adecuado. ¿Cómo podemos medir nuestro rendimiento antes de una competencia? Mediante el testeo o mediante el criterio viable del entrenador. Y fundamentalmente el estado lo medimos nosotros durante una competencia. Es mantener. Hay diferentes modelos de entrenamiento en los cuales ustedes van a poder ver que se puede alargar o se puede acortar este periodo en dependencia a la competitividad que tenga el deportista, en este caso el deporte. Al último, tenemos nosotros la tercera y última fase, que es la fase de pérdida, en donde la reducción es el nivel, depende de las actividades realizadas durante el periodo de transición y de las características del desarrollo individual de cada atleta. ¿Esto qué quiere decir? Y también mucho está dado por la etapa competitiva. Depende si la fase de pérdida o la transición es mucha o es poca. Recuerden ustedes que hay pérdida o hay descanso, el descanso activo y el descanso pasivo. Entonces, todo dependerá también de qué tipo de descanso, qué tipo de pausas usted le está dando a su deportista, ya sea un descanso planificado, que sería el descanso activo, o un descanso total, ¿no? Donde el atleta va a hacer actividades totalmente pasivas o a hacer actividades que usted no tiene control. Y lo más recomendable son con atletas, sobre todo ya en el alto rendimiento, hacer un descanso activo donde usted haya planificado y controle el proceso de descanso de nuestro atleta, o sea, las actividades que vaya a realizar durante el periodo o durante el lapso de tiempo que demore el descanso o la fase de pérdida de nuestro atleta. ¿Por qué la pérdida? Porque fisiológicamente debe descansar. Debemos darle a nuestro organismo un lapso de tiempo donde trate de regenerarse y aliviar tanto la carga física como la carga emocional y el estrés mental que posee el entrenamiento deportivo. Los síntomas que caracterizan el estado de la forma deportiva son varios, pero yo acá he puesto 3 de los más importantes, cuál el deportista es capaz de realizar su mejor resultado, que es lo que hablamos anteriormente, la marca deportiva. El deportista trabaja con un rendimiento muscular elevado, sus cualidades motoras están al nivel o por encima del nivel que se requiere la competición. Esto es muy importante, ¿no? Son 3 los factores que nosotros podemos ver. Por cuestiones de tiempo no he puesto todos, pero son factores que te van a ayudar a ti a saber que tu deportista está en óptimas condiciones para llegar al primer lugar o está cumpliendo todos los parámetros de formación para poder ascender a la siguiente categoría o ascender al alto rendimiento deportivo. Aquí hay un gráfico que creo yo va a ser mucho más simple de asimilación de todo lo que hemos hablado anteriormente. La fase de la forma deportiva tiene 3 grandes fases. La fase de desarrollo, de conservación y de pérdida, que tradicionalmente se mantienen, no han cambiado. Pero nosotros, ¿cómo podemos vincular estas 3 grandes fases que están en azul con las fases de la periodización del entrenamiento deportivo o con los modelos de periodización del entrenamiento deportivo? Muy sencillo. Acá nosotros tenemos los 3 modelos o 3 modelos ejemplos de lo que son la periodización del entrenamiento deportivo. Entonces, en la fase de desarrollo, nosotros vamos a ver todo con que coincide con el modelo tradicional en lo que es la parte preparatoria, en lo que es la etapa o el periodo preparatorio. Es donde vas a asimilar todas las cargas, donde vas a incrementar la formación, como vemos en la línea negra, que sube, se incrementa. La etapa de conservación, donde tú mantienes el equilibrio, tratas de transformar ciertas situaciones o direcciones condicionantes a direcciones determinantes.
y obviamente compites. Y posterior tienes una fase de transición que es la pérdida o la fase de descanso, como podemos ver en la línea negra. Ahora, si nosotros hablamos de otro periodo, pero acá vemos que el periodo de desarrollo de el preparatorio es mucho más grande que el competitivo y que el de transición. Nosotros vemos otros modelos, por ejemplo, vemos un modelo en ATR, en donde la parte de acumulación, transformación y realización es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, miren ustedes, la acumulación coincide con la fase de desarrollo, la transformación coincide con la fase de conservación, pero aquí hay una diferencia, que entre conservación y pérdida está la competencia, que es la parte de realización del entrenamiento deportivo, o sea, la parte competitiva del entrenamiento. Ahora, si vemos el ATR, acumulas, trabaja direcciones, prácticamente todas las que son direcciones condicionantes el rendimiento, transformas a todas las determinantes y realizas con todo lo que es la competencia. Ahora, si nosotros enfocamos a lo que es la periodización del entrenamiento deportivo en el modelo táctico, vemos que la fase de desarrollo coincide con la pretemporada, la temporada coincide con la conservación, pero aquí vemos que la temporada competitiva en el fútbol es muy grande, es diferente a los otros modelos de aplicación, porque en el fútbol la temporada es mucho más grande o mucho más larga que en los otros modelos de la competencia, es mucho más larga que en los otros modelos de entrenamiento. Y después la pérdida o el descanso coincide con la fase de pérdida de la forma deportiva, por lo que ya hablemos anteriormente, que se debe dar un descanso fisiológico de todas las cargas recibidas a nuestros atletas. Acá nosotros podemos ver también la evolución de la forma deportiva como tal. Un ejemplo mucho más claro, la forma deportiva a lo largo de los años, cómo vas evolucionando. Un ejemplo, acá tenemos las 3 fases de la forma deportiva en el 2018, tenemos las 3 fases en el 2019 y en el 2020. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el incremento de su potencial va siendo cada vez mucho más grande. Por ejemplo, lo que hizo en el 2018, el 2019 tiene que mejorarlo. Y lo que hizo en el 2019 y en el 2020, lo ideal es que se vaya mejorando. Y así vamos a tener un incremento de evolución de la forma deportiva. Un ejemplo mucho más claro es que en el 2018, en enero del 2018, un muchacho, que este puede ser Jimmy Intriago, tuvo en press de banca un RM de 100 kilogramos. Mediante el proceso de entrenabilidad, proceso de adaptación, el SGB, que va teniendo durante todo un ciclo de tiempo, a finales del 2020, ese mismo individuo está terminando con un RM de 190 kilogramos. Es ahí donde se ve la evolución mediante los procesos de entrenamiento deportivo que está teniendo un individuo. Pero esto de aquí simplemente es de una dirección del entrenamiento. Puede ser que sean muchas direcciones, pocas direcciones, en dependencia al deporte que tú lo vayas teniendo o tú vayas llevando a un individuo en dependencia de las características de un determinado deporte. Y así vemos la evolución de la forma deportiva durante muchos ciclos o durante muchos años. Entonces, eso es lo que les he compartido. Nuevamente estén atentos, suscríbanse a mi canal para seguir subiendo y estén atentos a los nuevos videos que estamos subiendo sobre las ciencias de entrenamiento deportivo. Conmigo será hasta una próxima ocasión.